Muy buenos días, docente. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Isela Verónica Osorio Casquina y en esta oportunidad voy a exponer sobre el análisis al caso sobre la corrupción en nuestro país. He escogido el caso muy sonado en los últimos tiempos, como es el caso de los relojes Rolex. Bueno, si bien es cierto, la corrupción en el Perú, pues es un cáncer actualmente que nos está o que ha carcomido, ¿no es cierto?, las bases de la sociedad peruana, ¿no? Y la economía del país. Desde tiempos remotos, pues, o coloniales, hemos visto cómo esto se ha ido transformando hasta la actualidad, ¿no? Entonces, realmente este fenómeno ha sido un fenómeno muy constante, ¿no? Que al menos aquí en nuestro país ha seguido creciendo de diferentes formas como hemos visto en nuestros diferentes gobiernos, ¿no? Erosionando pues la confianza en las instituciones y socavando el desarrollo de nuestro país. En todos los niveles de gobierno, compañeros, desde el poder ejecutivo hasta el judicial, no se han registrado pues casos de corrupción que han impactado negativamente en la estabilidad, en el progreso de nuestro país, ¿no? Hemos visto desde sobornos, malvergación de fondos públicos, ¿no? El nepotismo también son una de las tantas manifestaciones de esta enfermedad que ha debilitado la estructura del Estado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso que yo he podido identificar, que sería el caso Rolex, ¿no? Entonces vamos a pasar de diapositiva. Bueno, mientras tanto comentarles, ¿no? En el caso de los relojes Rolex, pues como les comentaba, fue una noticia muy relevante en las últimas semanas, ¿no? Entonces, donde hemos visto que la presidenta, nuestra actual mandataria y jefa de Estado, Dina, la señora Dina, pues poseía estos relojes muy famosos y muy cotizados en el mercado en diferentes ocasiones, ¿no? Se ha hecho el análisis, la Fiscalía ha hecho el análisis de la posición no declarada de cerca de 15 relojes Rolex que ha sacudido pues la política peruana y la vinculación con quién, con el gobernador de Ayacucho, ¿no? El señor Oscorima, ¿no? Entonces, realmente, pues, la jefa de Estado en muchas ocasiones ha negado rotundamente las acusaciones, ¿no? Mencionando, argumentando que estos relojes lo poseía desde años atrás, ¿no? Pero que no daba ningún o no presentaba ningún documento de la adquisición de estos, ¿no? Sabemos que cuando nosotros compramos algún bien, pues tiene que ver alguna boleta, factura o un documento de compra y venta de algún bien, ¿no? Sin embargo, la Fiscalía, pues, ha seguido las investigaciones, ¿no? Ha hecho diferentes investigaciones por el presunto enriquecimiento ilícito y por no declarar adecuadamente estos lujosos accesorios. Es donde ingresa el gobernador de Ayacucho, mencionando pues en una de sus declaraciones que inicialmente que él poseía relojes similares, pero que no tenía nada que ver con los relojes que poseía la mandataria. Sin embargo, posteriormente cambia de versión y menciona que fue un préstamo indeterminado, por decirlo de alguna manera, hacia la mandataria. Lamentablemente, pues, al no tener pruebas, ¿no? La fiscalía sigue realizando las investigaciones pertinentes, pero vemos que estamos claramente, ¿no? A mi parecer, en un caso de corrupción, ¿no? Y además de enriquecimiento ilícito. Esperemos que esto pueda, compañeros, pues solucionarse, ¿no? Y que la fiscalía llegue a dar con los culpables, ¿no? Nosotros, bueno, al menos en mi caso, ¿no? Digo nosotros porque todos los peruanos pues, hemos estado al pie de esta noticia y hemos hecho un análisis, ¿no? En este caso,
todos nos hemos preguntado que si se trata de un ataque político desproporcionado contra el gobierno de Boluarte o verdaderamente es un caso de corrupción y enriquecimiento ilícito. Lamentablemente parece ser la segunda, puesto que las autoridades no mencionan adecuadamente o no tienen con qué sustentar la adquisición de estas y el vínculo, ¿no?, que la mandataria posee muy cercano con el gobernador de Ayacucho, ¿no? Muy bien, entonces, ese sería nuestro análisis de caso y cómo así este caso nosotros relacionarlo, ¿no?, con el tema que hemos visto, que es la aplicación de estas doctrinas filosóficas y jurídicas, ¿no?, de la lucha contra la corrupción en el Perú, ¿no? Implica estas doctrinas un enfoque integral que abarca desde la educación, la participación ciudadana, el fortalecimiento institucional, la promoción de una cultura integral y la responsabilidad moral. Y por supuesto, cuando hablamos de responsabilidad moral, ética, estamos hablando pues todo lo contrario a lo que sería la corrupción, ¿no es cierto? Y el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. En este caso tenemos la presidenta y el gobernador, ¿no?, de Ayacucho. Bueno, sobre nosotros, como hemos mencionado, ¿no?, la corrupción del Perú, pues lamentablemente está bastante, eh, se presenta constantemente, lo que hace posible, pues, que como país, pues, no se dé un desarrollo adecuado, ¿no? Eh, ¿Cómo así lo podemos relacionar o el análisis también con estas doctrinas, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros la, las leyes injustas y su obediencia en Sócrates en el caso de la corrupción en el Perú, ¿no? La corrupción en el Perú puede relacionarse con las ideas de Sócrates. ¿Por qué? Sobre lo que son la obediencia, ¿no?, a las leyes injustas en varios aspectos. Por ejemplo, nos hablaba sobre las leyes corruptas, ¿no? En el contexto peruano, pues, las malas prácticas, las leyes que permiten, ¿no es cierto?, que la corrupción podría considerarse injusta desde una perspectiva ética, ¿no? Por ejemplo, leyes que facilitan la impunidad de funcionarios corruptos, compañeros o docentes, ¿no?, o que permitan el enriquecimiento ilícito de lo que estábamos hablando a expensas del bienestar público podrían pues ser vistas como injustas, ¿no? Esta obligación moral también que nos habla, ¿no? Este razonamiento de Sócrates nos menciona que los ciudadanos podrían, ¿no es cierto?, enfrentarse a un dilema moral, ¿no?, similar al que experimentó, pues, Tritón, ¿cierto? Entonces acá se podría reconocer la injusticia de la corrupción y por supuesto la necesidad de combatirla, ¿no? Por otra parte, nosotros tenemos sobre la democracia como política corrupta y el buen gobernante, ¿no?, a partir de la teoría de las ideas de Platón en el caso de la corrupción en Perú, ¿no es cierto? Nosotros cuando relacionamos la corrupción que se da en nuestro país con las ideas de Platón, ¿no?, implica analizar cómo así la corrupción ha afectado la democracia, y no solo la democracia docente, sino también el papel del buen gobernante, porque un buen gobernante, ¿qué hace? Va en busca del bien común, ¿no? En este caso, bien común estamos hablando de todos los que pertenecemos o estamos dentro del Estado peruano, ¿no?, como somos también los ciudadanos, ¿no? Y no solo los gobernantes que buscan, pues, enriquecerse, ¿no?, a costa del pueblo peruano. También nos habla sobre esta democracia como política corrupta, ¿no? ¿Qué nos menciona? Platón nos mencionaba que la democracia es una forma de gobierno susceptible, ¿no? ¿Cómo así? Debido a su énfasis a la voluntad de la mayoría y la falta de filtro para discernir entre el interés común y los intereses egoístas, ¿no? Como estamos viendo en este caso, el interés pues de dos, tres funcionarios públicos, ¿no? Bueno, involucrados en este tema. El buen gobernante, ¿no? Eh, ¿Quién lo describe Platón como el ideal, ¿no?, de un gobernante? Alguien que
al ser motivado por el amor de la sabiduría y el bien común de todos sus allegados, de la población peruana en este caso, pues da lugar al poder, ¿no? Para todos, ¿no? Y no esta riqueza personal, ¿no es cierto? Por otra parte, tenemos sobre la justicia y la moral en la ética Nicomaco, ¿no? De Aristóteles, en el caso de la corrupción también en el Perú, ¿no es cierto? Relacionar también esto es muy importante, ¿no? Porque acá hablamos de la justicia y la moral, ¿no? Eh, ¿Qué implica esto? Examinar cómo la corrupción afecta los principios éticos, ¿no? Y también el funcionamiento de la justicia en la sociedad. Realmente la falta de justicia en muchos de los aspectos implica que los recursos y las oportunidades son distribuidos de manera desigual, ¿no? Favoreciendo a unos cuantos y a otros, pues, totalmente no hay la misma igualdad. Vayámonos pues en la educación, en tener un hospital, ¿no? Etcétera, ¿no? Y lamentablemente es porque hay mucha corrupción, ¿no? Y los bienes se van dispersando por diversos lugares. Muy bien, por otra parte tenemos sobre el Estado en la contractualismo social, ¿no? Y la corrupción, por ejemplo, Hobbes, Luke, Rousseau, ¿no? En el caso también de la corrupción del Perú. Estos filósofos pues han examinado cómo abordar el papel del Estado ante la corrupción y la legitimidad del poder político, ¿no es cierto? Por ejemplo, Rousseau argumentaba que la corrupción distorsionada de la voluntad general, ¿no? Al privilegiar los intereses de unos pocos sobre los de la comunidad en su conjunto, ¿no? Entonces, esta corrupción podría interpretarse docente como una traición al contrario social, ¿no? Ya que los gobernantes, pues en este caso, desvían, ¿no? Para digamos, de su deber de representar y promover los intereses del pueblo, ¿no? También nos habla de la participación ciudadana activa, ¿no? Lo que podría contrarrestar esto y el fortalecimiento de la democracia directa que debemos tener por medios o por diferentes medios para contraer, mejor dicho, disculpen, para detener la corrupción, ¿no? Y finalmente tenemos sobre el deber moral de Kant en el caso de la corrupción también. Realmente, pues, Kant sostiene que la moralidad, ¿no? Se basa en un deber, ¿no? Y no en las consecuencias de las acciones. Eh, el imperativo categórico, pues, menciona que el actuar, ¿no? De uno, de una manera basada en un principio de acción, puede ser eh, generalizar, ¿no es cierto? Que se aplique a todas las personas en situaciones similares, ¿no es cierto? Y de esa manera nosotros podemos combatir también lo que es la corrupción en el país, ¿no? Realmente argumentar, analizar los casos corruptos son inherentes y morales, ¿no? Al actuar, ¿sí? Porque tratan personas que tienen medios, digamos, diferentes medios para alcanzar fines personales, cuando no debería de ser así, ¿no es cierto? Debemos respetar la dignidad como seres racionales. ¿Listo? Finalmente, nuestras conclusiones y recomendaciones, pues nosotros debemos fortalecer, o sea, como una recomendación bajo este caso, fortalecer las instituciones democráticas, o sea, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas y promover, ¿no es cierto?, una cultura de integridad para nuestro país. Por otra parte, también aplicar estas doctrinas, ¿no? Que tienen muchos años de antigüedad, pero llevar a la actualidad en un análisis que nos permita, ¿no? Vivir de manera justa, que nuestros funcionarios sean éticos, morales y que se aplique no solo, pues, digamos, para sus propios intereses, sino que estos vean los intereses del pueblo. Las conclusiones, la corrupción en el país
realmente pues se puede examinar sin ningún problema con las ideas de Sócrates, ¿no? Con las ideas también de los otros filósofos, por ejemplo, en este caso sobre la obediencia de las leyes injustas, destacando docente la importancia del discernimiento social y la responsabilidad cívica de este, ¿no? Eh, debemos también no parar contra la lucha frente a la corrupción y la promoción de una sociedad más justa y ética para todos. Eh, por ejemplo, al aplicar las ideas de Platón, que es otro filósofo que hemos visto, podemos ver cómo la corrupción socava estos principios democráticos, ¿no? Hay que destacar la importancia de estos líderes virtuosos y, por supuesto, es la corrupción debilita, ¿no? La búsqueda del bien común, que es algo gravísimo que se está dando en nuestro país. Esperemos que este caso de los funcionarios involucrados en los relojes Rolex, ¿no? Puedan aclarar, que la Fiscalía llegue a las últimas instancias, eh, pueda analizar el caso adecuadamente, sin corrupción, y podamos pues tener todos los peruanos, porque merecemos, cuál es la situación y quiénes han sido los culpables y bajo qué eh, dinero, ¿no? Se compró o se adquirió estos relojes que tienen un precio bastante alto. Muchísimas gracias, docente. Muchísimas gracias, compañeros. Hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias.